Hola, bienvenidos a esta entrevista del Centro de Estudios en Psicología Evolucionista Psicosapiens. Hoy estamos con Antonio Vélez, tal vez una de las personas que más conoce de psicología evolucionista en Iberoamérica. Antonio tiene un grado de ingeniero electricista de la Universidad Pontificia Bolivariana y un máster en matemáticas. Sin embargo, Antonio, a pesar de que esos son los grados con los que comenzaste tu vida académica, al final terminaste con un interés muy profundo en la psicología. ¿Por qué? Tal vez yo leí un libro de Conrad Lorenz y me pareció que faltaba en el ambiente cultural unas ideas evolucionistas para apoyar la psiquis humana. ¿Cómo es la psiquis humana? Yo, lo que entendí en ese momento, sin ser psicólogo, era que casi que nosotros somos lo que hagan con nosotros, el aprendizaje. O sea, he aprendido y no sé cuántas cosas innatas tenemos y defendían en ese momento, pero a mí me pareció siempre que faltaba, que, que lo aprendido era muy importante, pero nosotros teníamos un sustrato ya programado, preprogramado en el cerebro, lo que nos hacía humanos y unos comportamientos que llamamos naturales en el ser humano. Dentro de eso, pues, virtudes y pecados, ¿no? El egoísmo. Para mí siempre todo gira alrededor del egoísmo porque es que la evolución es egoísta. Sálvese quien pueda, como quien dice. Uno ve los animales, el animal protege su vida y sus crías. El egoísmo se proyecta en las crías, ¿sí? Y en los hijos nosotros, nuestras crías. Uno es capaz de hacer muchas cosas para los hijos, por mucho menos para los hijos del vecino. Y los hijos del que vive en Alemania y que no conocemos, no nos importan nada, pues digámoslo con toda la verdad. Nos dicen que llegó la peste allá y que arrasó con una población. Y decimos, hombre, qué pesar, qué tristeza. Bueno, y a los 5 minutos estamos hablando de otra cosa. Pero si eso ocurrió aquí en Sabaneta, la preocupación no nos deja, nos dañaron el día completo. Antonio, hay un primatólogo de origen holandés que se llama Frans de Waal, que vos conocés, y ha Sí. escrito varios libros donde él sostiene que dentro de los animales también hay conductas altruistas. Es decir, además del egoísmo, también hay conductas altruistas. ¿Qué importancia o qué significado tiene el que haya conductas altruistas en los animales? Bueno, yo creo que ciertas conductas altruistas en el fondo son egoístas. O sea, yo le ayudo al grupo mío, me hago sacrificios por mi grupo, pero yo no sé, en el fondo estoy seguro de que ese sacrificio algún día me lo podrían devolver. O sea, creo un motivo para que ser merecedor a una ayuda posterior. Y estoy haciendo un sacrificio aún por gente que no conozco. Ahora llevamos digamos, un fondo de caridad y que nos duele el dolor ajeno. Si yo veo una persona golpeada en la calle, atropellada por un carro, yo no voy a seguir de largo, no paso de largo. Ahí me detengo y trato de ayudarle. Y no lo conozco. Eso. Y puede ser, digamos, de otra raza, digámoslo así, hasta donde distinguimos raza nosotros. Una persona que yo sé que no es colombiano por algún motivo y yo estoy lo mismo que si fuera un vecino de aquí del poblado. Antonio, y hablando de estas conductas y para conectarlo un poco con lo que está sucediendo en este momento en el mundo, que es la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, este virus, al parecer, para poder combatirlo, implica dos tipos de categorías de comportamiento. Una de tipo individual que hace parte del autocuidado personal, pero pareciera que también requiriera para poder combatirlo un comportamiento de tipo colectivo, es decir, no solo cuidarme a mí, sino también cuidar a los demás. ¿Qué tan posible es que decidamos cuidar a los demás? Bueno, yo no sé si en el fondo cuando uno cuida a los demás, ayuda al necesitado por fuera, a una persona que está enferma y que tiene la infección. No sé si nosotros, yo creo, en mi sentimiento,
que lo haría por una cosa natural que tenemos, el pesar por el daño que tiene el vecino o el desconocido en la calle, está tirado en la calle, bueno, o tiene los síntomas de la enfermedad y yo digo, qué pesar. Claro, si es un hermano mío, yo sigo pensando todo el día y si es un extraño que vive en la calle, a la media hora puede que no esté pensando en otras cosas muy distintas. O sea, nosotros tenemos una capacidad de sacrificio, llamémoslo así, que es, como quien dice, inversamente proporcional a la distancia, o sea, a la distancia casi que genética. Sí, personas que no tienen nada que ver, por ejemplo, yo me encuentro con un negro como el carbón africano que no habla nada español y me encuentro con un colombiano que, o por lo menos tiene todas las características de un colombiano, creo que prestaría más ayuda y más generoso sería con el colombiano que con el africano. Y me parece que eso está programado. Nosotros no hemos sido educados para hacer eso, ¿no? Claro que uno no puede negar que en las cosas que uno ve a diario están ciertas lecciones que uno aprende, en donde importa más ese cercano que el distante. Pero uno ve por las noticias del periódico, puede uno adivinar la intensidad, puede uno calcular la intensidad del efecto que produce una noticia negativa cuando ocurre en India o cuando ocurre aquí en Envigado. Muy distinta, pues. En Envigado nos sacude, más, pues diríamos que en Envigado es que nos puede tocar directamente, pero podría ser en Bogotá. En Bogotá o en Nueva Delhi, nos afecta más Bogotá que Nueva Delhi. En fin, digamos, es inversamente proporcional a la distancia. Uno no sabe distancia que genética, pues claro, compartimos más genes con un envigadeño que con un hindú. De eso pues, podemos apostar. Pero eso no, nadie lo calcula así, porque inclusive mucha gente ni siquiera piensa en genes. Y ni tiene sentido lo que estoy diciendo, no, simplemente no lo desconoce. Uno juzga más bien por una distancia que reconoce rasgos. Uno ve el color de la piel, la estatura. Si uno ve pigmeos, por ejemplo, y le parece que son muy distantes de nosotros y uno le prestaría más atención a unos que se parezcan más a nosotros. O posiblemente también, Antonio, como sucede con las personas cercanas en el efecto Westermarck, ¿no? Que consideramos la familia no necesariamente a quienes comparten nuestros genes, sino esas personas con las que hemos convivido los primeros años de vida. Claro, nosotros estamos programados para reconocer un parentesco por algunas cosas indirectas, pero no con el genoma. Nosotros ahora sabemos que el genoma de un hermano mío y el mío comparten muchas cosas en común, pero en 1955, cuando yo estudiaba en la universidad, yo no tenía en cuenta esas cosas, ni las había leído siquiera. Y bueno, en fin, nosotros tenemos que actuar por cosas que reconozcamos sin necesidad de sacar el microscopio. Pues. Nosotros reconocemos parentescos por cosas muy indirectas. Yo reconozco primos míos, pero no porque me parezcan a mí en absoluto. Bueno, porque hay una historia que me cuenta y yo la creo. Así es. Antonio, se ha hablado mucho últimamente de que el confinamiento de la cuarentena va a traer consecuencias psicológicas en términos de salud mental insospechadas. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Carlos, realmente no he oído. Me gustaría que me contaran, ¿no? Como, ¿qué consecuencias? O hablar algunas consecuencias. Sí, por ejemplo, algunos de los estudios que se han hecho, que dicen que este incluso es el experimento psicológico más grande en la historia de la humanidad, casi que una tercera parte de la población mundial ha estado o estuvo confinada durante esta cuarentena. Este tipo de confinamiento, por nosotros ser animales sociales, puede traer serias consecuencias psicológicas,
como por ejemplo pueden ser la ansiedad o la depresión por estar encerrados, como cuando se encierra a un mamífero en una jaula. Sí. Incluso una de las investigadoras ha dicho que los comportamientos que está viendo en algunos seres humanos son comportamientos estereotipados, parecido a lo que se ve en las aves cuando están enjauladas, que se empiezan a arrancar las plumas, que algo similar es lo que está viendo en el comportamiento de los seres humanos de su estudio. Pues yo creo que naturalmente el hombre, cuando lo limitan, por ejemplo, el desplazamiento, el movimiento, a que puede acceder, se siente mal. E inclusive produce... Yo me siento mal, el hecho de estar encerrado, no poderme mover. Sin que yo diga, esta inmovilidad me va a afectar por esto y esto. Difícilmente pienso en esas cosas, pero en algunas es verdad. Entonces, ¿qué hago cuando necesito una cosa? Ya he encontrado soluciones. Hay personas que me lo traen a la casa. Pero de todas maneras, produce incomodidad e inseguridad también. O sea, nosotros vivimos dentro de un malestar. Yo siento eso. Es un malestar general por el mismo confinamiento, más que por la amenaza. La amenaza, yo le temo al coronavirus, pero de una manera muy rara. Creo que no me va a dar a mí. O sea, yo lo descarto con las medidas muy simples de usar la mascarilla cuando me encuentro con una persona, saliendo muy poco. Y creo que con eso me basta y me siento tranquilo. En fin. Eso puede ser, Antonio, lo que llaman en economía del comportamiento un sesgo optimista. Es decir, que tengo la impresión de que le puede dar a cualquiera, pero a mí la probabilidad de que me dé es menor. Yo creo que uno cree que como tiene el control, uno mismo puede hacerlo efectivo. Ahora, yo vivo en una situación distinta, por ejemplo, a lo que vive la niña que trabaja con nosotros, que cada semana sale al final de la semana. Entonces, no sé qué pensará, pero ya para mí corre un riesgo. Yo no corro ese riesgo, yo no salgo de este apartamento, salvo dentro de la unidad donde vivo, que me pongo, inclusive yo uso mi mascarilla y yo por las tardes salgo y camino, pero hasta el momento no sé de ninguna persona de esta unidad que tenga la enfermedad. Si me dijeran, ahí hay una persona en el apartamento tal, ya me cuidaría mucho. Estoy seguro de que trataría de no pasar por frente del edificio donde vive, la unidad donde vive. Bueno. Antonio, ¿y la persona que te ayuda en la casa que sale, no crees que es un factor de riesgo? Un factor de riesgo y lo discutimos y tratamos de evitar que la persona, o sea, le ofrecemos condiciones atractivas para no salir. Y realmente hemos frenado mucho la salida. Pues la salida normal era siempre de la vida, por la tarde, después de almuerzo, y volvía el lunes por la mañana, generalmente. Bueno, en este momento, cuando ya empezó la pandemia, solamente ha salido 2 o 3 veces y se cuida mucho, pero estamos atemorizados. Pues. Mejor dicho, nos da mucho miedo la llegada y la presencia de ella, hasta el punto que para la próxima, que se va a estar un tiempo más largo, pensamos que por lo menos 5 días esté en una parte del apartamento que es la alcoba, donde duermen, y entonces de ahí tener unos 5 días limitado el movimiento y nosotros manejamos el resto de la casa. En fin, uno piensa en medidas que puedan evitar caer uno en ese, pues morir, porque la idea de nosotros, a nosotros nos da, pero nos manda a la tumba. Ya. Es muy selectivo, es agresivo con los viejos. Claro, hay un factor de riesgo muchísimo más alto en las personas mayores de 60, 70 a la edad años. mía yo creo que no perdona. A mí Cierto, Antonio. me dio una enfermedad y yo sé que
tengo que hacer testamento. Hablando de esto y para finalizar, ¿crees que como humanidad vamos a superar prontamente esta pandemia? Yo no sé, tengo muchas dudas porque el microorganismo es bastante que ha aprendido a vivir, no sé cómo, pero tiene muchos recursos, es difícil acabarlo, se contagia muy fácil, uno ve las noticias por la noche, cómo el número de enfermos aumenta, entonces uno se vuelve pesimista. No sé cómo vamos a salir de esto. Yo en este momento me preguntan, ¿cuál es el futuro de esto? Yo lo veo muy negro, porque no veo progresos. Los números que me muestran en la televisión son siempre en aumento, las curvas son verticales hacia arriba. Ya no veo curvas que estén bajando, no me las muestran por lo menos. Entonces, ¿Y la vacuna, Antonio? la vacuna es la única línea y vía de solución del problema para mí. Pues, creo que no se debe haber dificultades grandes, puesto que no ha aparecido y hay varias instituciones que le están trabajando y que dicen ya tenerla y que la tienen en prueba. Pero si efectivamente aparece una vacuna, yo sé que inclusive el costo podría ser muy alto por si la cobran los que la investigaron y quieren enriquecerse con ella. Los gobiernos estarían muy interesados en apoyar a su población. Entonces, financiar los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos, si hay una vacuna eficiente, el apoyo económico sería tan grande que el creador de la vacuna no tiene duda en que va a ser uno de los hombres más ricos del mundo. Bueno, y los gobiernos estarían ayudando, porque es que inclusive es una economía para el gobierno. Para el gobierno es tan costoso manejar esta pandemia que pagar una cosa por la vacuna, si la vacuna efectivamente funciona, entonces es mejor económicamente que seguir creando, programando prevención y cuidado y clínicas de cuidados intensivos. No, eso, no, lo que cuesta eso es incalculable, lo que está costando esta pandemia. Y esa vacuna, en el caso de que prontamente empiece a desarrollarse, ¿pensás que se va a distribuir primero en los países más ricos y luego en los países en vía de desarrollo? ¿O hay alguna esperanza de que finalmente se distribuya de una forma más equitativa? Pues hombre, conociendo la naturaleza humana, la respuesta me sale a mí. Por ejemplo, un país rico, Estados Unidos, es que inclusive es económico controlar la enfermedad y pagar bastante por eso. Sale ganando con eso. De manera que los países ricos pues van a invertir lo que se necesite porque lo recompensa económicamente. El volver a tener las líneas de trabajo normales, en fin. Es decir, van a invertir, pero porque lo recompensa más a ellos que en general a la humanidad. O a ambos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo pienso en Trump, no es el propiamente el más generoso con el resto del mundo, pero el tener asegurada una salud para los Estados Unidos, mejor dicho, eliminar el virus en Estados Unidos, si uno ve el número de muertos empieza a disminuir, sería, no solamente políticamente, sería un logro enorme para él, pensando solamente desde el punto de vista político. No, pues se gana la reelección. Claro, y estamos a punta de la reelección. Antonio, quiero agradecerte mucho por haber compartido este momento con nosotros, habernos hablado un poco de psicología evolucionista y pandemia. Siempre bienvenido a Psicosapiens, vos sabes que es tu casa. Carlos, lo hago con un gusto, pues. Mejor dicho, yo no he tenido que hacer esfuerzo. Estoy sentado aquí sin hacer ningún esfuerzo. Muy contento.
y orgulloso de que me llames a tu programa. Antonio, gracias. Mejor dicho, yo te agradezco mucho, Carlos. Gracias a vos. Que estés muy bien. Bueno, felicidades, Carlos.